Hola, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿no? Estoy haciendo este Facebook Live, como comenté la semana pasada, voy a intentar todos los viernes hacer un Facebook Live, bueno, comentando un poco previo al fin de semana aquellos temas de los que he estado hablando a lo largo de esta semana, ¿no? Y en este caso vamos a tratar tres temas, ¿no? Primero va a ser una autoentrevista que me he hecho en base de muchas preguntas que me hacen las empresas, ¿no? Y al final se solapan, digo, bueno, pues voy a generar a ciertas preguntas y darle respuesta. Otra entrevista que me ha hecho una empresa, iadvice.com, y vamos a hablar de la nueva red social de Facebook, acaba de lanzar hace unos días, ¿no? Pero comencemos hablando de la parte de nuevo marketing, ¿no? A día de hoy muchas empresas me preguntan, ¿qué es el nuevo marketing? ¿Qué tengo que hacer en mi empresa para evolucionar a todo esto que está viniendo? Y la realidad es que, como podéis ver, cada vez se está complicando más todo este mundo, ¿no? Es decir, hace 10 años el marketing digital eran 3-4 cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy en día son muchas. Hablamos de inbound marketing, hablamos de community manager, hablamos de social media, hablamos de un montón de cosas y tenemos que saber conjugar todo esto, ¿no? Sobre todo si queremos tener resultados, porque muchas veces justamente hace muy poquito, hace un par de horas he estado hablando con una empresa, ¿no? Que me decía, bueno, nosotros estamos invirtiendo X cantidad en publicidad digital al mes, pero mi pregunta fue, vale, ¿cuánto vendes? Dice, pues no lo sé. Claro, realmente esa cantidad sea 1 euro o sean 1000 euros, al final, si tú no sabes cuánto estás vendiendo, ¿de qué te vale? Y además, lo importante de todo esto no solo es la campaña de publicidad, tú puedes hacer una campaña de publicidad digital en redes sociales buenísima, a la mejor, súper optimizada, pero puede no funcionarte. ¿Por qué? Porque no hay un proceso completo. ¿Dónde estás llevando? ¿Cómo estás optimizando esa conversión? ¿Quién hay detrás de la captación del lead? Todo el proceso de marketing y ventas completo, ¿no? Que esto es un poco lo que trata todo mi método 10 Business Factors, ¿no? Que como siempre os invito a entrar en la conferencia online 10businessfactors.com. Otra pregunta, ¿están las empresas alineadas a distintos niveles para evolucionar su negocio hacia la transformación digital? Y aquí hay un dato muy importante extraído de un estudio del año 2014 que realizó IBM y que decía que del 2011 al 2013 los CMO, los Chief Marketing Officers, han incrementado en 11 puntos su sensación de no estar preparados para el cambio, siendo esta cifra del 82%. Es decir, se está incrementando la sensación de las personas que trabajan en marketing de las empresas de angustia, de cómo adaptarse a todo este nuevo cambio. Comentaros también en directo cualquier pregunta que me queráis hacer, podéis dejarla, podéis ponerla en el chat, yo directamente en los comentarios, estoy pendiente a ello y vamos a a contestarla sobre la marcha. Datos, son importantes los datos en las empresas, cada vez hablamos más, pero ¿cuántos datos realmente son accionables? Cógete 2, cógete 3, trabaja sobre ellos. ¿Y qué debe hacer una empresa para ser relevante? Para generar engagement, para generar impacto, en definitiva, para generar negocio. Contenido y contexto, las dos bases de todo ello. Y siempre, para mí, resumido en una palabra, la palabra ayudar. Basa tus estrategias en Customer Centric, el cliente en el centro. Genera cómo ayudarle. Tú le vas a solucionar un problema a tu cliente. ¿Cómo puedes solucionarle ese problema? ¿Cómo tu empresa lo puede solucionar? ¿Cómo puedes hacer toda esa transición para que él se dé cuenta que no le estás vendiendo, lo que le estás haciendo es, no voy a decir un favor, porque no me gusta esa palabra, pero sí le estás proveyendo algo que va a solucionar sus problemas, va a hacer su vida más fácil, ya sea su vida profesional o su vida personal. Bien, al final cuando hablamos también de transformación digital, ¿cómo deben enfrentarse las marcas a todo esto? Pues yo creo que deben enfrentarse de una manera realista y de una manera faseada. Un cambio. Sobre todo, ser consciente a nivel de filosofía de empresa que tenemos que hacer ese cambio, tenemos que hacer esa migración. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué recursos dispongo hoy? A lo mejor solo dispongo de un recurso hoy, sea el que sea. Bien, empecemos con ese primer recurso. Pero no dejes de hacer algo porque solo tengas un recurso. Muchas veces decimos, no, es que no tengo recursos, ¿no? Os cuento un caso de esta semana pasada donde una empresa íbamos a integrar un tema muy interesante de datos en la empresa, muy interesante para este negocio, cuyo impacto inicial en la empresa podía ser muy grande y realmente el trabajo que tenía que ejecutar el equipo de desarrollo era pequeño. Y la respuesta de esta empresa ha sido que ahora mismo no hay tiempo para eso, hay otras prioridades. Fijaos que en este caso a mí, concreto, como conozco muy bien el negocio, me ponía los pelos de punta, porque era un mínimo esfuerzo que tenían que hacer y los resultados se podían disparar. Era una prueba. Es una empresa tecnológica que tiene que estar aquí arriba, innovación. Si tú no innovas, hoy puedes ser líder, puedes serlo,
pero a lo mejor en 2 años tus competidores te han adelantado. Muchas gracias con todo esto. Vale, Mauricio me dice: hola Juan, hablaste de contenido y contexto como claves para un buen engagement, pero cuando tu negocio es el newspaper, el cual se alimenta de agencias de noticias... vale, a ver un momentito que se me está cortando tu mensaje. ¿Cómo ofrecer algo diferente cuando los recursos son limitados y los contenidos son los mismos que ofrece también tu competencia? Bien, lo de los recursos limitados, yo he aprendido que al final todos tenemos recursos limitados, pequeñas, medianas y grandes empresas. Evidentemente es distinto el volumen, pero claro, me estás diciendo cuando ofrecemos lo mismo. Claro, si ofreces lo mismo, realmente no te puedes diferenciar, tienes que buscar cómo ofrecer algo diferente. Muchas veces aquí decimos, ya, pero esto no es fácil, perfecto, pero nada es fácil, nada es fácil. Pero a veces es bueno parar. Yo utilizo siempre, no sé, hay gente que me dice, pues es una tontería, perfecto, a mí me funciona. Yo dedico mínimo 1 o 2 horas a la semana a pensar, me aíslo de todo tipo de tecnología y busco maneras, no sé, inspirarte con ciertas cosas. Y a veces el buscar esos momentos te ayuda a cosas que hoy no ves, que dices, ya, pero ¿cómo puedo hacer esto? A verlo. Por lo que para mí la clave de todo es la diferenciación. Al final tienes que buscar cómo ser diferente. Si ofreces un mismo producto, realmente es muy complicado destacar en toda esa parte, ¿no? Cuando hablamos de tendencias de marketing en el futuro, mira, justo Óscar lo preguntaba, voy a hablar de eso. ¿Las ventas por teléfono siguen siendo efectivas? ¿Cómo se integra en una estrategia de marketing digital? Me parece que me has leído el pensamiento, Óscar. Son muy efectivas, muy efectivas. El problema principal es que muchas veces desde el punto de marketing, de marketing digital, lo que hacemos es captar leads, pero esos leads hay que convertirlos en ventas. Y muchas veces nos limitamos a establecer contactos vía email, vía redes sociales, pero ¿qué pasa con el teléfono tradicional? El teléfono tradicional funciona muy bien. Es decir, hay que ver cómo integrar en todo este proceso, como dices, este embudo de ventas o embudo de conversión del cliente, y donde mezclamos canales como email marketing y la parte de teléfono, y cada lead en función de cómo considerarse el lead, ya que hay leads que por su grado de importancia en este momento a lo mejor no hay que llamarles, a lo mejor ahí tienen que entrar en una fase de email marketing, de educación, de cierto contenido, y hay otros que hay que llamarles hoy, hay otros que hay que llamarles en una semana. No hay una regla general para todo esto, la realidad es que tienes que hacerlo un poco en función de tu empresa, tu producto, es decir, hay que trazar toda esta estrategia, pero funciona muy bien. De hecho, no sé si habéis probado, por ejemplo, el llamado click to call, es decir, los anuncios, por ejemplo, de AdWords, donde directamente el usuario puede llamar, el usuario ve el anuncio y puede hacer clic y llamar directamente. Es decir, si no lo habéis probarlo, porque da buenos resultados. Eso sí, tener claro que podéis atender cuando se estén mostrando los anuncios el teléfono en ese momento, porque si no, estamos perdiendo al final el coste de un clic y un potencial cliente. Es decir, siempre que demos algún tipo de opción, tenemos que tener recursos para poder atenderlo excelentemente todo ese proceso, ¿no? Pero en la parte de teléfono, insisto, estamos trabajando, fijaos, leí el otro día una encuesta reciente realizada, donde se establecía que el tiempo medio de contacto, de respuesta, no, el ratio de respuesta de un cliente o de un potencial cliente, mejor dicho, estaba entre 8 y 12 veces. Hay que intentarle contactar. 8 y 12 veces. Muchas veces abandonamos a la tercera o cuarta vez que no tenemos respuesta. No, hay que seguir, ¿no? El 90% del éxito depende de la insistencia. Esta frase creo que es de Woody Allen, si no recuerdo mal, y es una frase que yo siempre tengo grabada, de hecho la tengo en mi escritorio, porque siempre que tengo dudas con algo digo, no, insistencia, 90% es la insistencia de todo ello, ¿no? Álvaro, hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este tipo de contenido. Yo siempre prefiero llamar antes que escribir como consumidor. Fijaos, como consumidores, hay consumidores que nos gusta más llamar, otros escribir, hay de todo, pero al final lo que tienes que buscar es dar las distintas opciones posibles dentro de tus recursos. Vuelvo a lo mismo, dentro de tus recursos. Dices, mis recursos son limitados, ¿vale? Entonces prioriza con tus recursos a día de hoy qué es más importante y vete escalando todo eso. María Alejandra, Juan, a veces cuando muestro a mis clientes el funnel de inversión, siento que no le prestan el interés que merece. ¿Cómo puedo potenciar mi discurso al momento de mostrárselo y que vean el potencial que hay en él? Bien, entiendo que cuando hablas de funnel de inversión hablas de previsional, es decir, si invertimos, por ejemplo, 1.000 euros, vamos a generar 500 leads que van a convertir en X ventas. Normalmente esto, cuando hablamos de temas previsionales, podemos saber, hay unos ratios aproximados, generales, que son medias de cómo convierte. Lo que pasa es que yo con esto soy muy cauteloso, porque te puedes pillar los dedos, ya que al final para mí son medias y cada empresa es un mundo. Entonces yo lo que intento trabajar es darles
unas previsiones muy conservadoras, indicando que esto es así, que esto es muy conservador y que, sinceramente, sea estimativo, no lo tomen como referencia. Empezamos a trabajar y cuando empezamos a trabajar marcamos en la primera, en las 2 primeras semanas, los ratios que nos está dando de conversión. Estos porcentajes, en cada fase del proceso del funnel, marcamos ese ratio de conversión y eso lo establecemos como punto de partida. Bien, a partir de ese momento, ya es cuando vamos a trabajar por optimizar eso. ¿Qué tenemos? ¿Un ratio de conversión en la primera fase del funnel del 1%? Oye, pues la media está en el 0,8. Estamos bien, da lo mismo, mejorémoslo. Trabajemos por optimizar todo ese proceso. ¿Cómo? Habrá que ir viéndolo en función de, insisto, tipo de producto, porque esto muchas veces intentamos buscar como algo genérico para todas las empresas, incluso empresas del mismo sector, y no existe. Es decir, para mí es un trabajo que hacemos de manera personalizada con cada uno de los clientes, es decir, es un trabajo que lo hacemos, de hecho, en el método que utilizo en marketing y ventas, 10 business factors, es lo que hago, al final lo que hago es trazar una estrategia, lo que es una estrategia base, y a partir de ahí, lo que es la columna vertebral, personalizar para cada cliente, porque cada cliente es único, si realmente queremos conseguir resultados, y la personalización es la base de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de tendencias, de hacia dónde va el marketing, muchas veces, bueno, pero ¿qué está viniendo? ¿Qué va a pasar? Para mí hay varias cosas claves. Una es la personalización, lo que es el contenido adaptativo, es decir, que cada vez seamos capaces de adaptar un contenido a cada uno de los usuarios, en el momento adecuado, en la situación adecuada, en el canal adecuado. Hay herramientas que nos están facilitando todo esto. Es un proceso, esto nos llevará un tiempo, pero tenemos que tener en mente que lo que tenemos que hacer es que ese contenido sea personalizado para el usuario, porque cada vez más tenemos más información como consumidores. Estamos totalmente saturados. La única manera de diferenciarnos es buscar toda esa fase de personalización, ¿no? Y me gustaría acabar ahí, hablando de esta nueva red social que ha lanzado Facebook estos días, Facebook Live Stage. No sé si la habéis probado, yo he tenido la opción de probarla, de momento solo está disponible en Estados Unidos, lo único que, bueno, si tenéis un ID americano, podéis descargarosla, y está disponible para personas que tienen 21 años o menos. Si tienes más de 21 años, esta red social no es para ti. Puedes crear un perfil, pero no puedes interactuar con nadie. El objetivo de esta red social, al parecer, bueno, pues es evidentemente coger un público más joven, donde ahora mismo está en redes como puede ser Snapchat. Lo primero, es curiosa, ¿no? Os comento un poco la prueba que he hecho, yo os invito a probarla de todas maneras, porque siempre es bueno probar las cosas, pero nada más darte de alta, lo primero que te hace es tienes que dejar 2 vídeos, ¿no? Los vídeos son efímeros, se borran, como si fuese Snapchat, pero aquí hay 2 vídeos que nunca se borran. 3 vídeos. Uno es una imagen sonriendo que te pide, otro es un vídeo de qué te gusta y otro es un vídeo de algo que no te gusta, ¿no? Y esos son como si fuesen tus vídeos de perfil, dicho de alguna manera. A partir de ahí seleccionas el colegio donde estás estudiando para geolocalizarte en un área concreta, ¿no? Al final se basa en una red social basada en geolocalización y micronichos, algo muy concreto. Está claro que Facebook lo que busca es hacer algo más íntimo para los usuarios. Se ha dado cuenta que Facebook, para un perfil muy joven, pues están saliendo de él o no lo están usando tanto, entre otras cosas porque, por ejemplo, sus padres están en ellos, entonces se sienten controlados. Aquí creo, a mi entender, que lo que han buscado es evitar ese efecto, es decir, no, tranquilo, vamos a cubrir tu privacidad, tú vas a estar aquí, tu padre no va a estar aquí. Y ahora mismo en Snapchat lo que está pasando es que está entrando gente más mayor y eso está provocando también que a muchos adolescentes no les guste. Pero fijaos el panorama que tenemos, una nueva red social, cómo manejamos todo esto, ¿no? Importante, al final, por resumir, siempre tener claro un poco el carpe diem, aprovecha el momento, vete probando todo, dedica un porcentaje de tu tiempo a pensar a la semana y dedica un porcentaje de tu tiempo a probar nuevas cosas en tu empresa, en tu negocio, en tu proyecto, aunque sepas que esas cosas a día de hoy económicamente no te van a ser rentables, que solo puedes dedicar un 1%, pero es un 1%, hazlo, ya podrás dedicarle un 2%. Y os invito a entrar a www.10businessfactors.com, mi nueva conferencia online. Un placer compartir este ratito con vosotros, otro viernes más. Desearos un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana.